¿Te imaginas que hablar mal de Bitcoin te llevase a la cárcel? En concreto, 109 años de cárcel por criticar Bitcoin. ¿Verdad que parece ciencia ficción lo que acabo de contar? Parece sacado de una película de terror. Pero esto no es ciencia ficción, es la realidad. Y le está pasando a una persona que ha tenido la osadía de criticar Bitcoin en su formato actual. Te quiero hablar de Roger Ver, te quiero hablar de XRP, de las CBDCs y cómo parece que está todo un poquito más conectado de lo que parece. Ya sabes que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, la era del crecimiento exponencial de las tecnologías, es decir, la IA, macroeconomía, finanzas, geopolítica y en concreto la transición controlada del sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida. Y sí, Bitcoin ha tenido un papel en el inicio de la transición controlada del sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida. Fue el primer activo creado que suponía una amenaza para el mecanismo de comunicación interbancario, es decir, el dólar, que es como se utiliza realmente el mercado del eurodólar, es como se utiliza a día de hoy para registrar asientos contables. Y la persona de la que te estoy hablando es Roger Ver. Ha escrito un libro que se ha hecho muy popular que se llama El secuestro de Bitcoin. Para entender al completo XRP y el rol que va a tener en el futuro, hay que intentar también entender el rol de Bitcoin porque están relacionados. Es más, mi opinión personal es que los mismos creadores de XRP están detrás de la creación también de Bitcoin. Incluso el propio Satoshi Nakamoto, en algún correo que se ha filtrado y que es público que puedes comprobar tú mismo, el propio Satoshi Nakamoto hablaba bien de XRP cuando fue lanzado. Pero ¿quién es exactamente Roger Ver? ¿Qué tiene que ver con XRP, con Bitcoin y con todo el ecosistema de activos digitales? Pues bien, Roger Ver fue uno de los primeros promotores de Bitcoin. En su infancia, en su adolescencia, en una etapa muy temprana, vio cómo el Estado se excedía en el control sobre los ciudadanos. Vio cómo ciertos organismos públicos, como ciertas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se sobrepasaban en su autoridad. Y esto generó en él un fuerte rechazo hacia todo lo que fuese una estructura de autoridad. De hecho, es algo bastante patriótico y bastante común en Estados Unidos. El propio concepto de la creación de Estados Unidos está basado en eso mismo. Un puñado de británicos que no estaban de acuerdo con lo que hacía la autoridad en Inglaterra, porque querían subirles los impuestos, y decidieron que era el momento de independizarse, renunciar a su pasaporte, que es precisamente lo que hizo Roger Ver, renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos en el año 2014, y mudarse al extranjero para que Estados Unidos no pudiese echarle el guante porque veía la ruta que estaban cogiendo. Al contrario de lo que te va a contar algún Bitcoin Maxi, Roger Ver no es anti-Bitcoin, es anti el formato actual de Bitcoin. Hay dos versiones de Bitcoin, que es lo que quiero contarte en el siguiente vídeo, y es cómo Bitcoin, el propósito inicial de Bitcoin, se ha ido perdiendo con el paso de los años. Roger Ver estuvo involucrado en la fundación de Bitcoin.com, del canal de YouTube también Bitcoin.com, y de otros muchísimos otros proyectos relacionados con la promoción de Bitcoin como mecanismo de pago, no como reserva de valor. Algo muy diferente. Después de renunciar a su ciudadanía en el año 2014 y huir fuera de Estados Unidos, Roger Ver ha visto cómo ha habido dos oleadas muy importantes de censura en relación a la narrativa de Bitcoin. La primera oleada de censura vino en relación a los blogs sobre los cuales se discutía el contenido, el propósito inicial de Bitcoin como mecanismo de pago. En estos dos foros que él menciona, expresamente se discutía sobre cómo Bitcoin era una alternativa muy fiable como mecanismo de pago para el sistema tradicional, pero que este sistema necesitaba actualizarse, sobre todo por el problema de la escalabilidad que a día de hoy es bastante evidente. Básicamente la idea gira en torno al tamaño del bloque. Y repito, todo lo que voy a contarte a continuación está basado en la opinión de Roger Ver, no significa que sea mi opinión, te cuento lo que él piensa sobre Bitcoin, su estado actual y el propósito inicial, cómo el propósito inicial ha sido secuestrado. A día de hoy entre los Bitcoin Maxis hay bastante consenso de que si el bloque es pequeño, es más descentralizado y que si el bloque de Bitcoin es más grande, es más centralizado. Pues bien, Roger Ver opina justo lo contrario, que si el bloque es más pequeño, es más centralizado y que si es más grande, es más descentralizado. Por eso él es un firme defensor de que el bloque de Bitcoin tiene que ser más grande, que es precisamente de lo que va Bitcoin Cash. Él opina que el verdadero Bitcoin es Bitcoin Cash y no la versión actual de Bitcoin. Según él, la comunidad de inteligencia se infiltró en Bitcoin, cosa que tendría bastante sentido si sigues mi canal, sabes la estrecha relación que hay entre la comunidad de inteligencia y el sector de activos digitales, que no es el único. También ocurre exactamente lo mismo con Web2, con la inteligencia artificial y con los ordenadores cuánticos, porque es una materia de seguridad nacional para Estados Unidos. Él opina que Bitcoin fue secuestrado por agentes de la comunidad de inteligencia que se pusieron a censurar en estos blogs las opiniones disidentes sobre cuál debería ser el propósito real
de Bitcoin. Y hay dos corrientes muy diferenciadas. La primera corriente, la original, es utilizar Bitcoin como mecanismo de pago. Y el segundo es utilizar Bitcoin como reserva de valor. Por desgracia para los Bitcoin Maxis, uno de los máximos exponentes de Bitcoin, uno de los mayores defensores de la versión actual de Bitcoin es Michael Saylor, que defiende precisamente eso, una versión de Bitcoin que no consiste en utilizar Bitcoin como mecanismo de pago electrónico entre personas sin intermediarios, sino utilizar Bitcoin simplemente como reserva de valor. Cosa que no tiene nada que ver con la versión de Bitcoin inicial que ideó Satoshi Nakamoto en su white paper y que viene nombrado hasta 11 veces en su propósito inicial. Utilizar Bitcoin como mecanismo de pago electrónico, para pagos, no como reserva de valor. Y repito, lo que explico en este vídeo no es para criticar Bitcoin, no es para desear que Bitcoin vaya a cero. Ojalá Bitcoin siga muchos años y suba muchísimo de precio. No deseo que los inversores pierdan dinero, pero sí que pretendo explicarte que la comunidad de inteligencia tiene interés en implementar las CBDCs, tanto mayoristas como minoristas, que es de lo que va precisamente XRP, XLM y el resto de activos digitales de utilidad, de los cuales te hablo siempre en mi canal, los activos del estándar ISO 20022. Roger Ver explica que no entiende por qué la narrativa pasó de ser libre a ser rico. Y en eso es precisamente lo que consiste la diferencia entre Bitcoin Cash y el Bitcoin normal, el más extendido a día de hoy. Que de repente en la comunidad se renunció todos los que se incorporaban de nuevo después de esta segunda oleada de censura, todos los que entraban tras la censura, daban por supuesto, fueron formados en el concepto de que Bitcoin tiene que ser una reserva de valor y no un mecanismo de pago, que es lo que critica Roger Ver. La narrativa giró sobre el concepto de ser libre, de hacer la competencia al Estado, de ser antisistema, y pasó directamente a ser simplemente rico, que la idea simplemente consistía en que Bitcoin iba a subir de precio, que era una reserva de valor, y que esa era la gran apuesta. Muy diferente de la idea inicial de Satoshi Nakamoto. Es muy conveniente que años más tarde se inventase XRP precisamente por el mismo grupo que secuestró Bitcoin. Y es que mi opinión es que la comunidad de inteligencia, como te he demostrado de sobras a lo largo de 2 años y medio en mi canal de YouTube y en general en redes sociales, TikTok y el resto de redes sociales, está de sobras demostrado que la comunidad de inteligencia está detrás de XRP. Muy conveniente secuestrar Bitcoin y promover e implementar los nuevos mecanismos más modernos que el proceso de validación de Bitcoin, que sí que permiten una escalabilidad mucho mayor comparado con Bitcoin. Para Estados Unidos, la materia de quién va a cumplir las funciones del dólar en un futuro es una materia de seguridad nacional. Es algo que no dejas al libre albedrío, es algo que no improvisas, es algo que planeas extremadamente bien. De hecho, si me sigues desde hace tiempo, sabes que siempre te hablo de la liquidez del mercado. Y Bitcoin fue lanzado al público poco después de una de las mayores crisis de liquidez que vivió nuestra sociedad en el año 2008. Que de hecho durante horas vimos como el sistema financiero estaba congelado literalmente. Pues bien, ese es el propósito de las tecnologías de contabilidad distribuida. Mejorar el sistema financiero actual, hacerlo líquido. Lo interesante de este personaje, Roger Ver, es que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido perseguirle solamente después de la publicación del libro de Bitcoin, El secuestro de Bitcoin, donde critica el concepto de que la comunidad de inteligencia ha secuestrado Bitcoin, porque era una amenaza real para el sistema financiero tradicional. Pero era una amenaza siempre y cuando lo escalasen, que hiciesen los bloques más grandes. Y por desgracia, el activo más extendido a día de hoy no es esa versión de Bitcoin, es el Bitcoin antiguo, el Bitcoin obsoleto que no sirve como mecanismo de pago, el Bitcoin de los bloques pequeños. Así que contestando a la pregunta de si criticar Bitcoin puede acabar costándote la libertad, sí, pregúntaselo a Roger Ver, porque de hecho pasó un mes en la cárcel, que de hecho tiene prohibido abandonar España y está a la espera de saber si le van a extraditar o no. Roger Ver simplemente pretende avisar al público de que si apuestan por la versión de Bitcoin equivocada, pueden estar metiéndose en una especie de prisión financiera digital, donde se creen que realmente están siendo libres, que es de lo que iba realmente Bitcoin en sus inicios, libertad financiera, no reserva de valor, operar fuera del sistema financiero, y ahora estamos viendo cómo ocurre justo lo contrario, que es de lo que hablo en mi canal, cómo el sistema financiero está adaptándose a esta tecnología con activos como XRP. Han conseguido retrasar la innovación a través de la SEC, frenando activos como Bitcoin, a pesar de que haya llegado a $100.000, quizás si no hubiesen frenado el avance tecnológico de Bitcoin, actualizar sus bloques, el tamaño de los bloques, quizá el precio de Bitcoin a día de hoy fuese muchísimo más elevado. Esto no ha ocurrido y no ha ocurrido de forma intencionada porque la comunidad de inteligencia, según Roger Ver, ha secuestrado el concepto inicial de Bitcoin. Han retrasado su adopción, han impedido su evolución a través de distintos mecanismos como por ejemplo la censura y mientras tanto han ganado tiempo para avanzar y desarrollar nuevas tecnologías más escalables, quizá
más controlables por ellos. Este sabotaje de Bitcoin ha dado tiempo a los gobiernos y a la banca central y a la banca comercial de adaptarse y preparar los rieles del futuro sistema financiero para las CBDCs, tanto mayoristas como las CBDCs minoristas, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX y el resto de activos digitales que cumplen con el estándar ISO 20022. Si entiendes la historia de Bitcoin, entiendes cómo, desde el punto de vista de Roger Ver, ha sido secuestrado, ha sido frenado, ha sido bombardeado desde dentro por la comunidad de inteligencia para darle tiempo al sistema financiero a adaptarse a esta tecnología. Y por sistema financiero me refiero a los gobiernos, banca central y banca comercial, que de hecho, si miras lo que ha ocurrido en los últimos 12 años, ha ocurrido justo eso. El frenazo intencional que han hecho a Bitcoin, impidiendo que evolucione y que sea más escalable, ha dado oxígeno al sistema financiero para mejorar la versión de Bitcoin con activos superiores, con métodos de validación superiores, como es el caso de XRP, XLM, HBAR, etc. Y darle tiempo a la banca central y banca comercial de comerse su parte del pastel, de ser partícipes de esta transición. Roger Ver también recomienda, como alternativa a la versión actual de Bitcoin, recomienda Monero, Zcash y también Confidential Layer. Y esto no significa, repito, que yo esté a favor de esos activos, simplemente te describo lo que Roger Ver considera como activos que cumplen el propósito inicial de Bitcoin. Monero, Zeno, Zcash y Confidential Layer. Personalmente no estoy de acuerdo con todos los aspectos y no estoy de acuerdo al 100% con todo lo que explica Roger Ver, porque creo que incluso Bitcoin en sus inicios fue creado por la propia comunidad de inteligencia, pero sí que estoy de acuerdo en que quizá querían más control, que ha habido una estrategia de dinamitar Bitcoin. Quizá porque tenían interés en promover ciertos activos diferentes, más escalables, más seguros y sobre todo más baratos. Y repito, Roger Ver está muy lejos de ser un anti-Bitcoin. Fue el fundador de blockchain.com, de bitcoin.com y ha estado involucrado en muchísimos proyectos desde sus inicios hace más de una década. Pero ha sido cuando ha lanzado este libro donde critica el secuestro de Bitcoin por parte de la comunidad de inteligencia que de repente Estados Unidos pide 109 años de cárcel para él, sobre todo cuando ya ni siquiera es ciudadano de Estados Unidos. Renunció a la ciudadanía de Estados Unidos en el año 2014 y le piden que pague unos impuestos en un país en el cual ya no vive y del cual ni siquiera tiene el pasaporte. Quizá eso explique por qué ciertos vídeos en mis canales, en mis redes sociales, son censurados y son tirados abajo, porque la verdad duele. El sistema financiero tradicional jamás va a permitir que se cree un sistema que sea una amenaza para ellos. Y está ocurriendo exactamente eso. Ellos han financiado y han creado todo este ecosistema, van a reducir sus costes un 95% y van a competir en un futuro contra empresas como Facebook, Instagram o Twitter. Con lo que sí que estoy de acuerdo con Roger Ver es que toda la narrativa antisistema del sector de activos digitales ha muerto y no va a continuar. Las CBDCs son una realidad, el fin del efectivo también, y lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a esta realidad que va a traer oportunidades también en esta transición. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte, dale like, activa la campana para recibir las notificaciones cada vez que suba un vídeo y ponme en comentarios si quieres que cree contenido parecido. Esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.